Hoy vamos a ver cómo importar datos, muchísimos tipos de datos, CSV, feeds, datos que hay en páginas web, datos que tenemos en otras hojas de cálculo, cómo en Google Sheets los vamos a importar con diferentes funciones. Por ejemplo, sin más dilación, vamos allá y vamos a ver cómo importar datos de archivos CSV o TSV que se encuentran en Internet y que los necesitas importarlos, analizarlos y mostrarlos. Para ello vamos a utilizar la función import data. La función import data tiene una sintaxis con tres argumentos. Primero, la URL donde se encuentra el fichero o archivo CSV. Después tiene un delimitador, que sería cómo están separados esos campos dentro del fichero. Y finalmente una configuración regional que depende si estamos en Estados Unidos o en España, Inglaterra, pero ese no lo tocaremos. Así que vamos con este ejemplo práctico del INE, donde vamos a encontrar los nacimientos clasificados por sexo y por edades. Lo que debemos hacer es utilizar la función import data. Aquí en el INE podemos visitar la página web del INE y sí que tenemos, fíjate, tenemos un montón de datos de resultados nacionales, los tenemos por comunidades autónomas, por provincias y capitales, etc. Entonces podemos importarlos y luego analizarlos según nos interese. Bueno, por ejemplo, vamos a ver nacimientos por provincia de residencia de la madre y mes del nacimiento. Así que yo sí que podría darle aquí y fíjate cuántos archivos me facilita el INE para poder importarlos. Imagínate que no los puedo importar en formato Excel, sino que los tengo que importar en CSV. Podría importarlos o separados por tabuladores, lo que se llama TSV, o separado por punto y comas. Si yo quiero importar este archivo que está separado por punto y coma, le daré al botón derecho y copiaré la dirección del enlace. Esa será la URL que yo voy a utilizar cuando utilice import data. Aquí tengo import data, donde ya me pide una URL, entre comillas, será la URL que acabamos de copiar ese enlace. Ahora debemos de poner punto y coma, ¿vale? Y entre comillas vamos a poner el delimitador, que como nos decía era punto y coma. Más adelante ya no vamos a utilizar la configuración regional, la dejamos por defecto, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Ya lo tenemos aquí. Aquí podemos ver el total de nacimientos de hombres y mujeres, tanto por meses como hombres y mujeres, ¿vale? En total, y luego ya lo tendríamos por provincias. Así, por ejemplo, podríamos ver que tenemos que en Alicante tenemos un total de nacimientos de 13.000 niños. Bueno, pues ya sería cuestión de tratar de analizar y de procesar estos datos. Y pasamos ya al siguiente ejemplo que te quiero mostrar, que sería, por ejemplo, importar datos que se encuentran en formato XML. También es posible importar estos datos con la función import XML, que nos pide dos argumentos. Primero, la URL donde se encuentran esos datos y luego una consulta XPath, que es un lenguaje para procesar las etiquetas XML. Aquí tenemos la ayuda de estas etiquetas, de cómo podemos informarnos más sobre el procesado de esas etiquetas. Y por ejemplo, aquí tengo el ejemplo en XML. En esta dirección yo tengo este archivo en XML y fíjate cómo puedo acceder a este archivo XML que contiene preguntas y respuestas. ¿Cómo puedo yo procesar estos archivos XML? Fíjate cómo yo aquí me iría le digo import XML y ya sabemos que necesita dos argumentos. Vale, pues en un primer argumento, entre comillas, le voy a poner esa dirección en la que se encuentra el archivo XML, punto y coma, y luego una consulta XPath. Imagínate que yo quiero mostrar todo lo que es todo el archivo XML. Pues XPath me dice que con esta barra puedo mostrar toda esa información. Claro,
vendrá toda esa información sin procesar. Ya me tocaría a mí luego procesar esa información. Oye, que yo quiero que aquí, como había dejado yo aquí, yo quiero aquí, en vez de esto, vamos a poner aquí test y cuestiones. Aquí ya vamos particularizando y vamos avanzando más en lo que es cuestiones. Fíjate, no me lo detecta porque es cuestión. Y vamos avanzando más en lo que es la jerarquía XML que yo tengo en mi archivo. Simplemente cuestión, test, cuestión. Y fíjate cómo ya aquí sí que me muestra, ahora sí me muestra cada una de las preguntas con su respuesta. Fíjate cómo ya me va mostrando cada una con su respuesta. Oye, si yo quisiese, por ejemplo, avanzar en esa jerarquía XPath, podría incluso solo extraer los títulos de las preguntas. Igual, pregunta. Fíjate cómo aquí ya tengo yo mi chuleta con test, cuestión, pregunta. Que como yo lo tengo aquí, también podría referirlo a esa celda. Fíjate cómo borrando aquí y diciéndole que coja lo que tengo en F4, igualmente me lo coge. Oye, y fíjate cómo también aquí tengo de nuevo desglosado, tengo que quiero que me coja las respuestas con el atributo correcta. Fíjate cómo aquí en mi archivo cada respuesta correcta, cuando es correcta, tiene un atributo. Vale, pues si yo le digo que coja ese atributo, que lo tengo en B4, fíjate cómo solo me va a mostrar las respuestas que tienen ese atributo de respuesta correcta. Fíjate, por lo tanto, es una forma de procesar los archivos XML avanzada y muy completa. Y en este caso vamos a importar datos de feeds de RSS, pues para importar todos esos datos de feeds RSS que lo utilizan, por ejemplo, muchos periódicos, revistas, etc. Lo que sí que tenemos que hacer es utilizar import feed, la URL, la consulta que queremos hacer, si queremos los encabezados con verdadero o falso y el número de elementos que queremos importar. Por ejemplo, todas las páginas web que están basadas en WordPress automáticamente crean una dirección de feed. Por ejemplo, aquí en mi página web crea la página de feed directamente de Tecnoapuntes. Pero fíjate, ya tengo yo aquí marca.com con su RSS para informar de forma automática y detallada de todas las noticias. Aquí nos dice que podemos utilizar el feed de portada. Para eso lo que haremos será copiar la dirección del enlace, ¿vale? Y donde teníamos aquí el feed, la URL que teníamos antiguamente, lo vamos a sustituir por la de marca. Y fíjate como aquí ya nos dice que esta es la portada de marca. Pero claro, estamos sacando el campo feed, que es el campo principal. Si yo copio esta misma fórmula, la copio aquí debajo y en vez de poner feed lo cambio por items, observa como en este caso ha importado 5 ítems de las últimas noticias deportivas de marca. Fíjate como aquí ya las va importando, las vamos a ajustar, eso es, a su longitud para poder ver las noticias. Fíjate cómo nos importa el título, la descripción, la URL, cuando fue creada esa noticia y el sumario. Todo ello porque le hemos dicho que importe esos ítems, que importe los títulos. Si yo esto lo cambiase a falso, no importaría esos títulos, solo importaría las 5 noticias. Así puedo yo importar todas las noticias también que desee. Imagínate que quiero importar las 7 últimas noticias. ¿Y qué te parece importar tablas y listas en Google Sheets con la función import HTML? Por ejemplo, vamos a ver cómo importar una tabla de precios de Bitcoin de forma mensual que nos la muestran en esta página web. Aquí tenemos los precios históricos de Bitcoin. Aquí podemos ver un gráfico y la primera tabla que tenemos aquí de
precio de Bitcoin anual. Esta sería la primera tabla y la segunda tabla sería los precios de Bitcoin de forma mensual. Entonces, ¿cómo podríamos importar esta tabla, todos estos datos del Bitcoin en nuestra hoja de cálculo? Con import HTML. Con import HTML introduciremos la URL donde tenemos los datos. Ahí en consulta podremos importar o listas o tablas, deberemos de especificar list o table, y en el índice indicaremos qué tabla o lista queremos importar, la primera, la segunda, la tercera. Lo que hacemos es lo mismo, import HTML, y en URL, bueno, ya tenemos aquí nuestra URL, así que podemos ponerle que sea A2, la referenciamos a A2. Queremos importar nuestra tabla, así que le diremos que importe table. Punto y coma, el índice, le diremos que no la primera tabla, porque si le damos la primera tabla, observa cómo importa los precios de Bitcoin anuales. Pero si le damos la tabla 2, fíjate cómo aquí ya cambia y nos importa todos los precios mensuales del Bitcoin. Y si queremos importar, por ejemplo, listas que también se encuentran en las páginas web, por ejemplo en Wikipedia, en la película de Dune, si abrimos la página web de Wikipedia sobre la página del Dune, pues tenemos tablas. Si yo importase la primera tabla, tendríamos aquí esta tabla de la derecha, pero también tenemos listas, como por ejemplo estas y alguna que otra más. Vamos a ver qué listas tenemos disponibles para importar sobre la película de Dune. Hacemos un import HTML, referenciamos a donde tenemos esa página web, podríamos ponerlo con referencia o podemos ponerlo entre comillas la misma función. La consulta, le hemos dicho ya que va a ser una lista, queremos coger la lista y fíjate, queremos coger la primera lista. La primera lista carga y fíjate, la primera sería Denis Villeneuve, el autor de la película. Y si yo le diese que me importase la segunda lista, pues aquí ya comienza, ¿ves?, a importar nuevas listas que creo que tenemos aquí. Primero tenemos esta lista de Denis Villeneuve y después de producción. Y así seguiría importando cada vez más datos. Si yo le dijese que quiero importar la lista número 3, importaría las siguientes, de Thomas Zull hasta Herbert Gaines. Entonces lo que hace es importar las listas según su posición, las cuales también podemos ver si le damos a la opción de navegador F12, le damos a la opción de desarrollador, podemos ver que todo esto, como son ULs. Fíjate, y serán las primeras listas. Aquí la tenemos, la primera lista, li, una lista no ordenada, y luego tenemos li, y aquí esta sería la primera lista. Y finalmente vamos a ver cómo importar datos de otras hojas de cálculo. Para ello utilizaremos la función import range. Import range nos pedirá una URL de la hoja de cálculo y en cadena de intervalos nos pide dónde estará ese intervalo, ese rango de celdas que queremos importar. Por ejemplo, vamos allá con un ejemplo práctico. Aquí tengo la hoja de cálculo de los mundiales de fútbol, que es esta dirección, y aquí me muestra los datos de los mundiales de fútbol. Es una hoja que se encuentra compartida. Esta sería la dirección. Vale, pues si yo quiero importar, de nuevo aquí hacemos referencia a la celda A1 donde está la URL. Y ahora en cadena de intervalo tendremos aquel rango que queremos importar. Para ello nos debemos ir aquí y debemos poner, para empezar, World Cup, que sería el nombre de la hoja dentro de este libro. Entonces deberíamos de colocar entre comillas World Cup y un signo de exclamación para decir que queremos introducir ya, que queremos extraer esos datos que están dentro de la hoja World Cup, de nombre World Cup. Entonces, por ejemplo, podemos coger y decir A1, queremos desde la celda A1 hasta, por ejemplo, la celda D, hasta la D, porque la D es los ganadores, yo quiero mostrar los ganadores, hasta la D22.
Entonces escribiremos que queremos extraer la información desde la celda A1 a la de 22. Y finalmente cerramos paréntesis. Enter y veremos si realmente extrae los datos de esa otra hoja de cálculo que están compartiendo otra persona y que podemos extraer esos datos muy fácilmente. Y con esto hemos terminado el tutorial de importar diferentes tipos de datos en la hoja de cálculo de Google Sheets. Ahora sí, más adelante haremos un video tutorial mucho más completo con la función import XML que nos permite ya importar datos de páginas web y que será más avanzado. Así que no olvides de darle un like gigante si te ha gustado el vídeo y, oye, suscríbete al canal.